Bienvenidos a Caminando junto a él. Hoy os traigo el devocional de la colección Ten Fe, que se titula precisamente Ten Fe, y me apetecía mucho pues leerlo con vosotras y vosotros y comentarlo un poquito y luego pasar a la segunda parte del vídeo en la que haremos una pequeña decoración. Entonces, yo ya tengo impreso aquí mi devocional, que lo podéis descargar en el blog, debajo os dejaré el enlace directo. Es un PDF que se imprime directamente en una A4 y tiene este formato del texto en este lado con una rayita, porque ahora veréis lo que vamos a hacer con esta hoja para hacer la decoración en el interior. Entonces vamos primero a leer lo que es el devocional y comentar un poquito y luego pasamos a la decoración. Aquí os cuento que cada vez que escucho o leo acerca de la fe no puedo evitar pensar que cómo es posible que una palabra tan cortita pueda conllevar tanto significado. Y es que en la actualidad la palabra fe se puede considerar como el simple hecho de creer y poco más, o incluso muchas veces se piensa que la fe es lo que nos permite creer. Por ejemplo, yo he escuchado a un montón de personas decir: es que yo no tengo la suficiente fe para creer en Dios. Es como si solamente la fe nos permitiera creer, cuando en realidad tener fe ya es creer. Y en realidad es mucho más que eso, tanto el significado como las consecuencias de la palabra fe. Y ahora vamos a ver algunos versículos que nos hablan de esto. En Hebreos 11:1 leemos que la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Entonces vamos a leerlo de nuevo. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Entonces, de este versículo podemos sacar varias cosas que confirman el hecho de que la fe conlleva bastantes más cosas que el hecho de creer. Por ejemplo, podemos ver que la fe implica confianza, porque como vuelvo a leer el versículo, dice: la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Por lo tanto, la fe implica confianza, porque si creemos en Dios, significa que confiamos en Él, que confiamos en su palabra y que confiamos en sus promesas. Y si en este caso concreto se nos dice que la fe es la confianza de que sucederá aquello que esperamos. Entonces, también la fe implica esperanza, porque estamos esperando algo. Conlleva la espera de aquello que ha de venir, de lo que Dios va a hacer que ocurra, de los milagros y promesas que nos hace a través de la Biblia. Entonces, por una parte tenemos la fe como esperanza y la fe como confianza. Y luego, en la segunda parte del versículo, que dice: es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Esta parte nos habla precisamente de la certeza de las cosas que no podemos ver. O sea, damos por hecho que hay cosas que no podemos ver. Y a mí se me ocurre, por ejemplo, el poder de Dios. La Biblia dice que el poder de Dios actúa a través de nosotros. Y nosotros no podemos ver ese poder en sí, o sea, el poder en sí. Pero cuando tenemos la certeza que nos da la fe, sabemos que el poder está ahí, que está entre nosotros, porque si hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu Santo mora en nosotros y nos da ese poder, nos da la posibilidad de experimentar el poder de Dios. Entonces, gracias a la fe abrimos nuestra mente y nuestro corazón, y si bien no vemos el poder de Dios, tenemos la capacidad de experimentarlo y, sobre todo, lo más maravilloso, de ver los resultados en nuestra vida. Esto, digamos, que es un poco lo que implica o lo que significa la palabra fe. También visto un poco desde no solamente de la parte bíblica, sino cómo lo entiendo yo, ¿no? Que no solamente el hecho de creer, sino que implica más cosas, implica esa espera de algo más, implica la confianza en todas las promesas de Dios. Pero, ¿qué hay de las consecuencias de la fe? Entonces, con seguridad la más importante la encontramos en Efesios 2:8, donde leemos: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. Esto es tan solo uno de los versículos que nos habla de la salvación por la gracia de Dios o por la justificación por la fe. Pero ¿cuándo nos salvó Dios? Cuando creímos, cuando decidimos ejercer la fe y aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. Tan sencillo y a la vez algo tan maravilloso. O sea, Dios solamente nos pide que tengamos fe. Si tenemos fe y creemos, Él nos hace el maravilloso regalo de la vida eterna. Entonces, así de majestuosa es la gracia de Dios. ¿Y sabes qué? Que hay más. Porque Jesús dijo en Juan 20:29: tú crees porque me has visto, benditos son los que creen sin verme. Es que a mí me parece una preciosa promesa que nos hace Dios, porque dice que si crees, eres bendito, si crees, eres bendita. Y eso implica que Dios tiene un sinfín de bendiciones para ti, igual que las tiene para mí, igual que las tiene para cada persona que abre su corazón a Jesús, esperando a que en fe extiendas las manos y las recibas. Y por eso hoy solamente yo tengo dos palabras que decirte: ten fe, porque la fe es lo que desencadena. La fe es lo que desencadena las bendiciones y las maravillas que Dios nos promete en la Biblia. Si tenemos fe y creemos en Él, Él nos lo da todo. Entonces, este es un poquito el pequeño devocional que he preparado para la colección de Ten Fe, y ahora vamos con la decoración.
Bueno, aquí tengo la hoja del devocional tal cual viene en el PDF que os podéis descargar en el blog. Lo imprimís tal cual en un tamaño folio, entonces os saldrá así porque así está hecho el diseño, y veréis que aquí tiene una línea gris. Sobre esta línea gris vamos a doblar. Podéis doblar así o primero marcando con una plegadora o como queráis, pero bueno, básicamente es doblarlo por la línea para a continuación tenerlo esto como desplegable y poder decorar aquí en el interior, porque la idea es que los devocionales sean coleccionables, es decir, que podáis crear vuestro propio archivador con los diferentes devocionales que vayamos haciendo. Ideas que se me ocurren para hacer el archivador: utilizar un tipo de binder como estos planners que son de 6 anillas. Este en concreto es en tamaño A5, por supuesto. Este en concreto es de Kikika, que me lo habréis visto usar en algún vídeo. Y por ejemplo, aquí colocaríamos esto de aquí. ¿Cómo haríamos los agujeros? Pues simplemente colocaríamos más o menos centrado el devocional, marcaríamos con un lápiz aquí los 6 agujeros que tendríamos que hacer, haríamos los agujeros y simplemente lo colocaríamos. Otra forma de hacerlo es utilizar un carpesano ya hecho de tamaño A5. Este yo lo tengo para máscaras y otras cosas, pero lo he vaciado para enseñaros esta opción también. Entonces aquí pondríamos el devocional aquí, marcaríamos las 4 marcas, haríamos los 4 agujeros y lo pasaríamos. Yo voy a utilizar, en cuanto me haga uno o compre uno de este estilo, un archivador así, para tener como una carpeta en la que iré colocando todos los devocionales que vayamos haciendo. Entonces tendremos en un mismo sitio, esto irá encuadernado aquí así, en un mismo sitio tendremos la parte del devocional con la parte de la decoración en el interior. Entonces lo que voy a hacer ahora en este vídeo es la decoración de uno de los versículos que viene en el devocional en esta parte de aquí. Así que vamos allá, lo abrimos para trabajar con mayor comodidad y os enseño un poquito. Aquí tengo impresos los archivos de la colección Tenfé, de los die cuts, las tarjetas y los alfabetos, que van todos combinados en color. Os comento, porque me preguntáis mucho cómo imprimirlo. La impresión es súper sencilla, archivo imprimir y tal cual te salga colocado en el A4 en un tamaño folio, se imprime y ya está. Lo tenéis en JPG en una cantidad suficiente como para imprimirlo a tamaño 4 veces más grande que un A4. Pero bueno, como se encaja solo en la página, se os encajará de esta manera y simplemente es imprimirlo. ¿Sobre qué tipo de papel? Yo utilizo cartulina de 160 gramos, porque es un poco más finita que la normal de 180, porque por ejemplo, eso sí, el devocional sí que lo he impreso en una cartulina de 185 gramos, que es la cartulina Canson que venden en la papelería normal y corriente, porque como vamos a pintar en su interior, nos conviene que lo que es la superficie de trabajo sea un poquito más gruesa. Pero para los die cuts utilizo una cartulina más fina de 160 gramos porque es más fácil de recortar y no da tanto relieve. Como los die cuts normalmente los utilizo para decorar en la Biblia, prefiero tener un grosor más finito para que no me abulte tanto en la Biblia, dándole más relieve a las hojas y pues siendo más fácil de cortar, sobre todo porque es mucho más cómodo cortar una cartulina finita, al igual que las tarjetas. Y lo que son los alfabetos los imprimo en papel de pegatina. Este papel también lo venden en las papelerías, es de la marca Appli, súper fácil de conseguir. Entonces yo lo que hago es imprimirlo en una hoja de pegatinas y luego recorto alrededor con el cúter las letritas que quiero despegar y utilizar para que sea más sencillo, porque además como son pequeñitas pues se pueden pegar más fácilmente si están impresas en hoja de pegatina. Ahora, como os he comentado en algún vídeo me parece, estos alfabetos, este es el tamaño que queda cuando imprimes los 4 alfabetos en una hoja de tamaño A4. La mitad, un alfabeto entero aquí serían si imprimimos 2, y tiene la suficiente calidad como para imprimir uno entero en una hoja A4 si queremos, por ejemplo, las letras grandes para formar alguna palabra. Entonces con los mismos archivos podéis trabajar pues en diferentes tamaños y cambiar pues un poquito el diseño. Así que bueno, ahora vamos a crear el fondo y decorar un poquito con estos elementos. Para crear el fondo voy a utilizar pintura acrílica. Y se podría utilizar también cualquier tipo de pintura como la pintura satinada La Pajarita, que es muy fácil de conseguir en las papelerías. Y voy a extender la pintura con una tarjeta de plástico. En la parte derecha de lo que es el desplegable voy a colocar una de estas tarjetas de los imprimibles, que será donde escriba mi texto. Esto se puede utilizar para escribir una reflexión, para hacer una pequeña oración, para tomar alguna nota de lo que es el devocional.
Y si la pegamos con washi tape en lugar de pegarla directamente, también tenemos espacio en la parte de debajo para escribir. A continuación empiezo a recortar algunos elementos para decorar. Y como veis, os comentaba que es muy fácil de recortar la cartulina de 160 gramos. Voy a escribir con rotulador algunas de las palabras. Y aquí la idea que tengo para el devocional y para esta decoración es hacer como una especie de resumen, porque en el devocional estamos hablando que la fe implica mucho más que creer. Entonces quiero dejar constancia de las 3 cosas que, aparte de creer, para mí significa la fe, que son la confianza, la esperanza y la certeza. Entonces voy a escribir con los alfabetos estas 3 palabras. Y luego ya sería ir decorando con diferentes elementos decorativos, washi tape y demás. Para resaltar los diferentes elementos decorativos que voy pegando sobre mi fondo, me gusta hacer esto que veis del rotulador para hacer que destaquen. Entonces también les da un toque así como más manual que me gusta mucho. Luego con el pincel voy a añadir un poquito de pintura amarilla porque son los 3 colores que más estoy utilizando, el rosa, el azul y el amarillo. Y me he dado cuenta que en mi fondo no hay nada de amarillo, entonces he decidido darle un poquito de este color. También aprovecho y pongo un poco de color en la parte derecha. Y ahora voy a ir pegando diferentes elementos decorativos. Si habéis visto alguno de mis vídeos de decoración o sobre todo los de Scrap y Pebre, veréis que en mis composiciones me gusta mucho utilizar la composición diagonal. Empezar en una esquina y que los elementos decorativos bajen en diagonal hacia la esquina contraria. Lo que pasa es que cuando trabajo en espacios así más grandes, como este tamaño A5, incluso es un poquito más ancho que el tamaño A5, no siempre se da esta decoración, ¿no?, en diagonal. Y a veces ocurre, pues como en esta página, que voy añadiendo elementos a medida que veo que queda bien o que me gustan, y al final acabo llenando toda la página, lo cual también está bien porque, digamos, la manera de decorar en este tipo de cartulinas y crear un archivador para la decoración, primero nos permite explayarnos de una manera más amplia, porque en la Biblia no siempre tenemos tanto espacio. De hecho, sabéis que en las Biblias de decoración hay un pequeño margen para decorar. Yo muchas veces me lo salto y tapo toda la letra también, pero bueno, no siempre es lo que me apetece. Así que cuando quiero hacer una decoración más grande, pues utilizar este tipo de cartulinas es muy, muy conveniente, ¿no? Y queda bastante mejor porque tienes mucho más espacio, entonces para explayarte ahí creativamente. Así que bueno, como veis, en esta ocasión no sigo mucho ni la diagonal ni la estética, simplemente estoy disfrutando el proceso y sobre todo meditando, porque el permanecer en la palabra es lo que nos ayuda a integrar los conocimientos que el Señor nos da sobre la palabra. Entonces empieza a formar parte de nosotros. Entonces el tiempo que yo paso decorando y pensando en que realmente la fe implica la confianza, implica la esperanza, implica la certeza, es lo que hace que mi cerebro, digamos, lo interiorice y ponga en marcha mi fe. Entonces eso pasa con todos los versículos. Lo importante de la decoración de Biblia no es tanto cómo nos va a quedar, no es tanto cuál va a ser el resultado final o de si nos van a dar muchos me gusta cuando lo publique en mi red social. Lo importante es disfrutar del proceso, poner al servicio de Dios nuestra creatividad y a la vez recibir lo que Él tiene para nosotras en estos momentos de creatividad, en cómo nos habla, ¿no?, a través del proceso creativo y cómo va susurrándonos cosas mientras estamos decorando y meditando en lo que hemos leído, en el versículo que estamos utilizando para decorar, etc. Así que os animo a que os dejéis llevar sin importar tanto cómo os va a quedar, si ponéis más o menos elementos, si el fondo os ha quedado bonito o no, si las letras están bien colocadas. Disfrutar realmente del proceso y del tiempo que compartimos con el Señor, porque de eso se trata el Bible Journaling, se trata de pasar tiempo con Dios de una manera pues creativa y diferente, que nos ayude a incrementar nuestra fe, que nos ayude a estar en comunión con el Señor durante más tiempo, haciendo algo pues que nos encanta. Igual que en los proyectos de Scrap, yo no soy mucho de
de llenar todas las páginas y siempre utilizo un estilo más limpio, digamos. Cuando hago decoraciones de Biblia me gusta como llenarlo todo, y cuando veo espacios vacíos como que no puedo evitar poner crucecitas, puntitos, flechitas, hojitas o cualquier cosa que se me ocurra en ese momento, y que todo así tome como una especie de homogeneidad, que sea todo como parte de un mismo todo. Para dibujar sobre lo que es la pintura acrílica o cualquier fondo que hayáis creado con pintura, se pueden utilizar o bien rotuladores permanentes o bien estos rotuladores que son de la marca Staedtler, pero son de los tipos Rotring de toda la vida para dibujo técnico, que a mí me gustan mucho porque tienen puntas de diferentes grosores, entonces para dibujos más finitos queda muy chulo. Y aquí lo único que tenemos que tener en cuenta es que si no utilizamos un rotulador permanente debemos dejarlo secar bien. Como he decorado mucho la parte izquierda, ahora en la parte derecha pues también quiero decorar un poquito, y veis que aquí en la parte izquierda sí que se cumple más el tema del diagonal. Si he puesto la etiqueta arriba a la derecha, pues decoro con algún elemento en la parte inferior izquierda. Y de nuevo repaso con el rotulador todos los elementos que he ido pegando. Y con esto ya tendríamos nuestra página lista. Aquí en la parte de atrás voy a pegarle otra de las tarjetas para rellenar ese hueco, porque bueno, cuando demos vuelta a la página de nuestro archivador para que no se vea tan blanco, siempre se puede dar un toque de color con estas tarjetas, o continuar decorando en la parte de detrás si no se nos ha calado mucho la tinta. Yo en este caso no he estampado, por lo tanto se ve muy blanco, así que no se ha manchado y podemos utilizar esta tarjeta, o incluso si se nos ha manchado con tinta y nos ha traspasado al otro lado, elementos de este tipo pueden ayudar a tapar, digamos, esas manchas para que no se nos vea en nuestro archivador. Y con esto ya lo tenemos listo. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que hayáis disfrutado de este devocional y de la decoración que hemos hecho. Espero que os animéis a ponerlo en práctica. Recordad que el devocional lo podéis encontrar en el blog. Es totalmente gratuito, lo podéis descargar y utilizar vuestros propios materiales para decorarlo. O si os apetece, también tenéis en la tienda online los materiales digitales que he utilizado para hacer mi decoración. Muchísimas gracias por pasar por aquí y espero que pronto os pueda enseñar nuevas colecciones, nuevos devocionales, y también contaros que estoy trabajando ya en el siguiente taller, que ya os hablé del tipo de talleres que quiero hacer, de estos que se extienden en el tiempo, y hacer un devocional por semana durante 4 semanas sobre una temática concreta. Así que bueno, espero que para el mes de junio ya podamos empezar alguna cosita de estas y lanzar nuevos productos. Gracias de nuevo por estar allí, por pasar por aquí, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.